Bueno, muy buenos días a todos los empresarios que se conectan el día de hoy a este webinar sobre cómo preparar a las empresas del sector cosméticos para el Virtual Matchmaking. Bienvenidos a todos a este webinar que es posible gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá, Econexia y el programa CIPO. El programa CIPO es el programa suizo de promoción de importaciones, un programa de la cooperación suiza implementado en Colombia por Swisscontact que pretende apoyar y fortalecer las exportaciones colombianas y la internacionalización de nuestra economía. Es por eso que en el día de hoy hemos preparado para ustedes herramientas, tips, recomendaciones en cómo adquirir esas nuevas habilidades que se están requiriendo para hacer negocios de manera virtual. Saben ustedes, es un momento crucial para adquirir esas nuevas habilidades y poder insertarse en el mercado internacional, como lo está requiriendo esta nueva normalidad a través de negocios virtuales y a través de todo un traslado que se está haciendo de los negocios hacia el ámbito online, cada vez con más plataformas de negocios, y es el momento de hacer negocios, pero por supuesto esto requiere de unas nuevas habilidades, como lo mencioné anteriormente, y es el propósito de la reunión de hoy. Y el propósito igualmente es el de fortalecer este sector de cosméticos, particularmente en ingredientes naturales, donde la cooperación suiza y también conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá estamos haciendo grandes esfuerzos por apoyar y posicionar este sector en el mundo, porque confiamos en el altísimo potencial exportador que tiene el sector. Es así como hemos adelantado todo un estudio que esperamos empezar ya su implementación, donde hemos trazado una meta de alcanzar 32 millones de dólares de exportaciones en el 2032. Hemos priorizado 19 ingredientes naturales, la gran parte de ellos para el sector de cosméticos, y hemos priorizado 4 mercados en Europa y por eso queremos generar todas estas habilidades y poder alcanzar ese potencial exportador que tiene el país gracias a su amplísima biodiversidad. Más de 45.000 especies de esas 1.500 endémicas solo se dan en nuestro país y por supuesto también una potencialidad que hace match con toda una coyuntura internacional que está requiriendo cada vez más productos para el cuidado personal, para la higiene, también derivado de toda esta pandemia que hemos tenido que vivir durante este año. Así que para esto nos acompaña hoy nuestra experta internacional, Irene Haddad. Irene es una consultora internacional asociada al programa CIPO, de 15 años de experiencia, que trabaja en el apoyo a las empresas para su internacionalización, además del trabajo con CIPO, trabaja con el CBI de Holanda, ha trabajado también con la Unión Europea y el programa Alinvest, así que Irene tiene una amplísima experiencia internacional en la preparación de las empresas y es lo que queremos traerles hoy a ustedes, todas esas recomendaciones y esos tips en cómo adaptarnos a esta nueva realidad para hacer negocios y, ¿por qué no?, cómo tratar esto que nos está sucediendo como una oportunidad. Lo hemos visto en las anteriores como en las negociaciones virtuales también nos ofrecen nuevas oportunidades y es menores costos a las ferias virtuales, a las ferias presenciales que implicaban unos mayores costos, ahora lo podemos hacer de manera virtual y eso va a generar necesariamente más oportunidades y este tendrá que ser el año de la reactivación económica, de la recuperación económica y por esto queremos ofrecerles hoy este seminario a todos los empresarios del sector cosméticos sobre cómo hacer negocios de manera virtual. Así que, sin más, quisiera darle la bienvenida a Irene Haddad. Irene, muchísimas gracias por tu colaboración y adelante. Muchísimas gracias, Amalia. Gracias por la invitación a compartir esta mañana con ustedes en Colombia. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá también por la invitación. Bueno, como bien dijo Amalia, yo trabajo ya hace varios años en temas de promoción comercial, apoyando a pequeñas y medianas empresas. He trabajado principalmente con empresas de América Latina, ahora bien trabajo también con algunos otros países en vías de desarrollo para poder promover sus productos en Europa. Entonces, para mí es un gran gusto poder estar con ustedes aquí esta mañana. He tenido también la oportunidad de estar en Colombia o de recibir empresas colombianas en varias oportunidades en misiones comerciales, ferias, eventos de formación que se han realizado en Europa.
Así que bueno, sin más dilación, voy a poner mi presentación para compartir. ¿Ahí la ven bien? Sí, Irene, ahí la vemos. Si quieres, Ah, ponla full pantalla. sí, la voy a poner full pantalla y quería apagar mi cámara, pero no sé, a ver, bueno, quedará abierta. Cualquier cosa, si no se oye muy bien, me avisas, así Dale, si así cierro la cámara. súper, Vale, súper. perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco, una breve introducción sobre el mercado y las tendencias. Imagino que ya han visto mucha información en los últimos tiempos sobre este tema. Vamos a hacer un simple repaso para poder explicar cómo llegamos ahora al tema del trabajo virtual. Vamos a hablar de cómo hacer negocios en tiempo de pandemia, las ferias internacionales como la arena ideal para hacer negocios, el antes, el después y lo que hay ahora. Es algo que está cambiando mucho en este momento, muy dinámico. Y vamos a profundizar en el tema del B2B matchmaking virtual, es decir, en las etapas que tienen que ver con la preparación, lo cual es clave para poder tener éxito en el desarrollo de negocios de manera virtual, en lo que tiene que ver con la búsqueda de contactos, organización de reuniones, el contacto con los importadores, el material de promoción, el discurso de venta y la preparación para la reunión, y finalmente, qué hacemos durante la reunión virtual y la actividad de seguimiento. Por favor, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribir en el chat. Me imagino que van a tener la posibilidad de levantar la mano, que Amalia y Rosiris van a ir colaborando conmigo y leyendo las preguntas. Vale. Un poco a título de introducción, en términos generales, el Banco Mundial dice que habrá una retracción de la demanda y una recesión global, que la economía mundial se reducirá en un 5,2% este año, que la actividad de las economías avanzadas se contraerá un 7%, y el FMI dice que la reducción del PBI, el Producto Bruto Interno, por ejemplo en España y en Italia, será del 12,8%. Estos son países importantes, socios comerciales de Colombia. Francia el 12,5% y Alemania, que es la economía más importante de Europa o Unión Europea ampliada, sería del 8%. A partir de octubre del 2020, Europa está sumergida en la segunda ola del COVID. Estamos prácticamente confinados en todos los países. Recién ahora empiezan a verse algunas situaciones de, luego del pico, hemos llegado al pico, bueno, vamos a comenzar a planificar la desescalada, pero el tema es que este segundo confinamiento vuelve a traer cambios muy dinámicos en términos de oferta y de demanda de productos, de precios, de comercio, etcétera. Ha sido un año muy inestable. Y bueno, esto provoca muchos cambios continuos en el corto plazo, lo que decía, confinamientos que impactan en el consumo. Tendencias de consumo, una macro tendencia para lo que tiene que ver con los ingredientes naturales, tanto para la alimentación como para la cosmética, tienen a la salud en el centro de atención. La crisis del COVID-19 amplifica las tendencias de consumo existentes, especialmente en lo que se refiere a la salud y el bienestar. Hay una convergencia de lo que sería la nutrición y la belleza. Los factores de la comorbilidad han influenciado el comportamiento de la demanda. Ahora los consumidores intentan cuidarse mucho más, intentan cuidar su salud, tanto en los productos que consumen para cosmética como para lo que tiene que ver con alimentación. Los factores de comorbilidad serían aquellos, por ejemplo, como la hipertensión, la diabetes, que han influenciado en un cambio en la manera de consumir más saludable de parte de los consumidores. Tanto en alimentación como en cosmética, belleza, el cuidado personal, prima el fortalecimiento del sistema inmunológico. Según FMSG Gurús, que es una consultora, 23.000 personas que entrevistaron en abril del 2020 en Europa indicaban que el 72% de estas personas harán mayores esfuerzos para comer y para beber de manera más saludable, incluso después de la crisis del COVID. Si bien hay una crisis económica, hay consumidores que están tratando de en la reestructuración de su presupuesto para lo que tiene que ver con sus compras de productos de cosmética y de productos alimentarios, tratar de destinar un poquito más a los productos que ellos consideran que los van a mantener más fuertes, con un sistema inmunitario fortalecido.
La crisis del COVID amplifica el cuidado de la higiene. Muchas empresas comenzaron a producir jabones o desinfectantes. Hay una caída en las ventas de maquillaje durante el confinamiento, sobre todo los que tienen que ver con el rostro, el uso de las mascarillas, por ejemplo, dicen que devastó el comercio de los lápiz labiales o quizá de ciertas cremas para el rostro con colorantes. Y hay más ventas de todo lo que tiene que ver, como dije hace un ratito, los productos que fortalecen el sistema inmunológico. De cara a los países proveedores de Europa, en cuanto a la cadena de suministro, las exportaciones hacia Europa por avión se han visto interrumpidas o fuertemente afectadas desde todos los países del mundo, dado que las exportaciones viajan normalmente en los aviones de pasajeros que se han visto interrumpidas al verse el cierre de las fronteras de la zona Schengen, o incluso al cierre de los países proveedores, dado que los países proveedores han cerrado sus fronteras, había aviones que no salían. En realidad, los aviones no se cortaron completamente, pero sí hubo una reducción brutal, fuertísima. Y esto provocó que las importaciones hayan tenido que ser reruteadas con rutas más largas, con menos rutas, menos frecuencia, lo cual ha impactado fuertísimamente en los gastos de envío. Y esto ha hecho que muchos importadores hayan decidido de dejar de comprar ciertos ingredientes. Esta situación ha ido fluctuando y bueno, va mejorando poco a poco. Y bueno, también muchas dificultades para certificar, dado que por el cierre de fronteras, muchas veces en ciertos países proveedores, como sucede en Colombia, hay auditores de las certificaciones internacionales que vienen de otros países y estos viajes no han sido posibles. Se espera que con la apertura de fronteras a partir de ahora sea posible. Algunas tendencias en ingredientes naturales, la búsqueda del clean label, del clean beauty en Internet ha aumentado muchísimo desde el inicio del COVID. Los consumidores están buscando formas de sentirse más seguros, más sanos y limpios. Este clean beauty había estado un poquito en crisis, pero ahora ha vuelto a repuntar. La demanda de productos seguros y eficaces seguirá creciendo fuertemente y los consumidores serán aún más conscientes y atentos de los riesgos relacionados con la salud, dando prioridad a la seguridad de los ingredientes y a las fórmulas de su piel. Hay una tendencia muy fuerte hacia los productos naturales. Sin embargo, el miedo de muchos consumidores a productos que podrían, por ser tan naturales, vencerse y que este vencimiento tuviera algún perjuicio, ha hecho que ciertas empresas vuelvan a pensar en ciertos preservantes más químicos, como por ejemplo los parabenos, en sus formulaciones. Pero esto todavía se cuestiona. Lo natural sigue en crecimiento. El consumidor busca continuamente la transparencia de los ingredientes y las fuentes de abastecimiento. Esto tiene un gran potencial para Colombia en cuanto a ingredientes naturales. Las cuarentenas evidenciaron la contaminación en la que estamos inmersos y resaltó el problema del cambio climático. Lo vimos muy fuertes con imágenes que aparecieron por todo el mundo, por ejemplo en Venecia, que se volvían a ver los peces que no se veían más en los canales porque la cantidad de turismo provocaba mucha contaminación. El aire es más puro dado que hay menos actividad, menos aviones, menos actividades industriales, etc. Ello ha reforzado aún más la tendencia ecoética y el auge de la belleza consciente. Es decir, que la sostenibilidad va a ocupar un lugar muy importante a partir de ahora. Algunas otras tendencias en términos de ingredientes naturales, los ingredientes asociados a lo antiviral, fortalecimiento inmunológico, antibacterial, tienen gran potencial. Hay varios aceites esenciales que cumplen estas características y son cada vez más utilizados. Los productos orgánicos experimentan un aumento de demanda en alimentación y en cosmética. Los productos de aromaterapia y los aceites esenciales con efectos, como dije anteriormente, antibacterianos y antivirales también han experimentado un aumento por su imagen en el fortalecimiento del sistema inmunitario. El mundo se llenó de desinfectantes para las manos. Aparecen nuevos productos desinfectantes, pero ahora con fragancias o con propiedades hidratantes. ¿Por qué? Porque el deterioro de la piel en las manos ha llevado a que la piel esté muy reseca. Entonces también hay aumento a partir de ahora de cremas de manos con propiedades ultra hidratantes. En cuanto al packaging, se ha visto una preferencia por los dosificadores, los aerosoles o los formatos de un solo uso.
evitar estar tocando con la mano el producto por el tema de las infecciones y esa sensación que tenemos ahora que por el COVID estamos todo el tiempo lavándonos las manos o todo tiene que estar desinfectado, muy limpio. Y el make-up es uno de los segmentos más afectados durante la cuarentena. En cuanto al orgánico, vamos a ir concluyendo con la etapa de tendencias, hay una asociación de nutrición y salud con lo orgánico. Entonces, este segmento, si bien podría verse afectado frente a una crisis económica, como pasa con el COVID, aquí lo que prima es la salud. Entonces, la crisis actual no es solo sanitaria, es también económica. No obstante, el orgánico llegó para quedarse más allá de la crisis. Lo que se ha visto es que en crisis anteriores, en las cuales los consumidores se volcaban hacia los productos orgánicos, por ejemplo, cuando hubo la crisis de la melamina en la leche en China, la crisis de la vaca loca en Europa u otras crisis alimentarias, los consumidores que se volcaron a comprar productos orgánicos tanto para la cosmética como para la alimentación, no han vuelto a comprar esa gama de productos en convencional. Entonces se espera que si bien vaya a haber una crisis, un impacto de la crisis económica, ese terreno que va ganando lo orgánico se establezca cada vez más. Ecovia, que es una consultora que realiza varios estudios de mercado con respecto al orgánico, estableció que en Francia las tiendas especializadas, es decir, las que solamente venden productos certificados orgánicos, reportaron más del 40% de ventas durante el primer confinamiento, de marzo a abril. Ahora Francia está completamente confinada, solo que bueno, todavía no tenemos cifras de cómo está evolucionando el consumo. La Unión Europea es el segundo mercado, casi el 40% del mercado mundial. El primer mercado mundial es Estados Unidos. Alemania y Francia son los mercados más importantes en términos de valores absolutos. En Europa, el gasto del consumidor per cápita en alimentos orgánicos se duplicó en la última década, 50 euros en alimentos orgánicos per cápita al año hoy en día. Y son daneses y suizos los que gastaron más per cápita, 312 euros en el 2018. La sostenibilidad en ingredientes naturales, tanto como en alimentación, es la palabra de orden del día y va a quedar por mucho tiempo. Se espera que esta tendencia continúe. Los objetivos del milenio, los objetivos de sostenibilidad, de desarrollo, perdón, de las Naciones Unidas establecen estos 17 objetivos. Es muy interesante poder repasarlos. Yo aquí resumí algunos que tienen que ver con el impacto directo en lo que va a ser la industria alimentaria o la industria de ingredientes naturales, que tiene que ver con producir bajo prácticas agropecuarias sostenibles, producir bajo seguridad alimentaria, proteger la biodiversidad, reducir el desperdicio alimentario y la gestión sostenible de los recursos de acuerdo con los criterios de economía circular. En economía circular hay muchas tendencias que están surgiendo, que se están aplicando tanto en Europa y que van a tener una repercusión en otros países como en América Latina, por ejemplo. Hacer negocios en tiempo de pandemia, el auge de lo virtual, ¿en qué nos estamos metiendo ahora? Vale, ¿qué posibilidades teníamos antes de la crisis? Antes de la crisis, la mayoría de las empresas realizaban ferias internacionales, participaban o realizaban negocios que les permitían presencialmente conocer gente. Yo quiero saber si entre los participantes tenemos empresas que realizaban actividades virtuales, como participar en eventos, cualquier tipo de evento virtual, sea por ejemplo de negocios me refiero, no de información, no conferencias, sino que tenían negocios de manera virtual antes de la crisis. ¿Hay alguien que lo haya hecho? Es muy difícil, hay algunos, pero son muy pocos. Entonces, antes de la crisis, existía la posibilidad de encontrar un cliente de forma espontánea si uno estaba en la feria, alguien que uno no había previsto. Tenía más visibilidad del producto y la empresa. Podía realizar el benchmark sobre otros productos, empresas y sobre el marketing. Podía realizar el posicionamiento en el mercado internacional, el desarrollo de mercados no previstos. Uno iba a una feria y encontraba de repente que su mercado podía ser otro que no había previsto, porque su estrategia de mercado no lo había previsto. La generación de confianza con el cliente, de acuerdo al encuentro, a la reunión personal que uno tiene cara a cara, eso también lo hemos perdido. La consolidación de una relación, por supuesto, y la información de mercado, conocer las últimas tendencias, eran todos factores que podíamos tener acceso a través de una feria virtual.
Y ahora, ¿cómo recupero ese déficit de exposición sin actividad presencial? ¿Cómo consigo hoy nuevos clientes? ¿Estamos preparados para esta revolución virtual? ¿Cómo hago benchmark? ¿Cómo me informo? Vale. Las herramientas que teníamos, que tenemos ahora, perdón, de promoción, información y networking. En realidad, cuando uno hace negocios, no se trata solo de hacer reuniones de negocios y listo, y con eso cierra un contrato, ¿no? Uno normalmente debe hacer promoción y se debe informar para desarrollar lo que llamaríamos una estrategia de exportación. Yo sé que en el contexto de América Latina, una pyme normalmente no se sienta a escribir un plan estratégico de exportación porque muchas veces las empresas, el tamaño no lo permite y vamos un poco más haciendo sobre la marcha, aprendemos haciendo. De todas formas, indefectiblemente, si uno participaba en una feria o no, podía acceder a este tipo de actividades, promoción, información y contacto. Hoy, ¿qué podemos hacer de manera virtual? En cuanto a la promoción, podemos trabajar a través de la prensa profesional con lo que tiene que ver la publicidad, las redes sociales, los blogs, los forums. Información podemos recoger a través de webinars, de congresos y conferencias. Las ferias están ofreciendo muchísima información hoy en día de manera virtual. Podemos actualmente y podíamos antes también acceder a muchos estudios de mercado. Vamos a repasar cuáles son algunos quizá que muy importantes que podrían revisar. Y en cuanto a los contactos con compradores, podemos hoy asistir a ferias virtuales, a rondas de negocios virtuales, o podemos realizar cada uno nuestro propio B2B matchmaking, que eso es algo que también vamos a hablar hoy porque es muy interesante para las empresas. Vale, ferias internacionales. ¿Cuál es su desempeño en ferias virtuales? ¿Hay empresas aquí entre los presentes que esté participando en ferias virtuales, en misiones de venta virtuales, en algún tipo de reunión de negocios virtual? Me gustaría saber si tenemos a alguien que se esté metiendo en este mundo virtual, en estas nuevas experiencias. Y si no, bueno, yo les doy coraje para que lo hagan, porque esta pausa que tenemos de los viajes y de las promociones comerciales, como conocíamos en el formato clásico, se va a extender mínimamente hasta mediados del año próximo. Ya estamos viendo que todas las ferias se están reprogramando. Había muchas ferias que tenían lugar el año pasado y que, este año, perdón, y que fueron programadas, fueron postergadas, luego fueron anuladas, y aquellas que estaban siendo programadas para principios del año próximo, por ejemplo, InCosmetic fue programada para abril, ahora hace poquitito ya se estableció que será en octubre. Entonces están pasando hacia el segundo semestre del 2021. Vita Foods Europe, esa feria, por ejemplo, sí adoptó un sistema ya para hacerlo de manera virtual. Biofag y Vivaness han decidido que es la feria más importante de productos orgánicos y Vivaness es la parte de la feria destinada a lo que tiene que ver con cosméticos e ingredientes para la cosmética. Hace poquito ya decidieron que van a trabajar de manera virtual el año próximo. No han cambiado la fecha, se preserva la misma, pero va a ser todo de manera virtual. Lamentablemente no tenemos más información a la fecha. Cosmoprof hizo algunas actividades de manera virtual este año y bueno, para el año que viene han anunciado su fecha para la primera mitad del año, pero bueno, hasta la fecha no se sabe si va a haber lugar, porque uno de los problemas más importantes que hemos tenido tiene que ver con que si bien muchas ferias insistieron en dejar su fecha y tratar de que la feria tenga lugar, hay muchos países que no tienen la posibilidad de viajar. No hay vuelos, no está permitido el ingreso a la zona Schengen, no se van a dar visas. Lo que sí está pasando es que las ferias en Europa han conseguido un acuerdo para que el viaje por feria se considere viaje esencial. No obstante, esta medida no fue suficiente para reanudar esta actividad. Sí se ha reanudado quizás en Asia, en algunos países, pero no todavía en Europa. Las ferias virtuales, ¿cómo son y qué nos ofrecen? Reproducen la actividad de una feria presencial, es decir, uno puede tener un stand con información y la posibilidad de recorrer los pasillos y ver qué hacen las otras empresas. Tenemos conferencias y seminarios, esto es un punto muy importante y muy interesante que nos permite estar actualizados e informados. Podemos normalmente chatear, conversar con visitantes y con expositores. En realidad, si uno es expositor,
puede recibir una demanda de chat de un visitante que ha pagado normalmente una membresía para poder tener esta posibilidad de chat. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Nos otorga visibilidad a la empresa, podemos utilizar también la publicidad y también nos permite exponer nuestro material de marketing, que puede ser muy diverso: videos, fichas técnicas, fotos de productos, enlaces en la web, redes sociales, etcétera. Hay ferias que ofrecen el sistema de matchmaking. Normalmente todas lo ofrecen desde su parte, desde su manera básica, es decir, uno tiene un chat y si quiere se puede conectar con una empresa. Lo que no ofrecen es la posibilidad de que a uno le armen una agenda. Entonces, eso lo tiene que realizar la empresa misma. Hace poquito entrevisté una empresa a quien le tengo que organizar una agenda virtual y me decía que participó de una feria en Canadá de alimentos, pero que no había tenido reuniones. Claro, pero no se había tomado el trabajo esta empresa, que él ahí se dio cuenta que tenga que destinar tiempo y recursos a revisar cuáles son los otros perfiles de las empresas que están participando y que le puedan conceder una reunión. Entonces, eso es también un criterio que uno va a tener que evaluar, porque la participación en una feria puede ser muy importante, pero ustedes al momento de decidir de participar en una feria o no, lo que tienen que ver es qué tipo de otros expositores habrá en esa feria o qué tipo de visitantes. Y si ustedes pueden tener acceso a alguna lista de compradores que le ofrezca esa misma feria, porque si no, el trabajo ustedes igual lo van a tener que hacer. Entonces, la feria les va a permitir la parte de exposición, de visibilidad, pero ustedes tienen que analizar, por supuesto, cuál sería el costo-beneficio en términos de reuniones de negocios, porque esa es la parte más difícil y es lo que muchas empresas de feria o de B2B matchmaking no nos van a garantizar. Por eso la preparación para este tipo de citas es muy importante y la búsqueda de contactos. Esta es la feria que comentaba hace un ratito, Vivanés, es muy interesante. Yo hace muchísimos años que tengo la posibilidad de trabajar en el marco de esta feria y trabajo con empresas tanto en alimentación como en ingredientes naturales, muchos aceites esenciales, polvos, etcétera, y que sirven para ingredientes, o sea, muchas empresas que tienen para los dos, para alimentos y para ingredientes naturales de la cosmética. Han decidido que va a ser completamente digital. Todavía no hay más información. Como comenté hace un ratito, la fecha no se cambia, queda del 17 al 19 de febrero. Acá, como les puse en este apartado, los congresos de Biofag y Vivanés son normalmente de suma importancia, de mucho interés, porque tienen información muy actualizada y a uno le permite recabar información de tendencias, de cómo va a evolucionar el consumo, etcétera. Como he puesto aquí en esta imagen, están todavía planificando cómo se va a organizar la feria. Pero lo que encontré interesante es que en la lista de los congresos, por ejemplo, en la parte de mercado y análisis, ellos ya están diciendo que hay muchísimos cambios, que los nuevos atributos se definen por green, clean and safe, es decir, verde, limpio y seguro. Entonces van a hablar mucho de estos temas en las conferencias y yo les recomiendo que una vez que se sepa cuáles sean las condiciones de participación, que lo evalúen porque probablemente sea de gran utilidad, específico para aquellos que están certificados orgánicos o que están planificando certificarse orgánico. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño resumen de cuáles van a ser estas conferencias que tienen que ver con temas de mercado y de análisis. A mí me parece súper interesante y espero que para ustedes sea de gran utilidad. Food Ingredients Europe, esto es Health Ingredients Europe and Food Ingredients Europe. Esta es una feria que incluye, que se realizaba de manera separada, normalmente rota entre Francia, entre París y Frankfurt. Este año, que tenía lugar en Frankfurt, no se va a realizar, por supuesto, pasa a realizarse completamente de manera virtual. Y lo interesante es que han unido todos esos sectores. Entonces, lo que tiene que ver con ingredientes para la salud, para la alimentación, ingredientes naturales. No es exclusivamente orgánico, aquí tenemos tanto orgánico como convencional. Y lo más interesante es que para visitar esta feria, que es muy pequeñita pero muy especializada, se pueden registrar hasta dentro de 4 días. Así que los invito a que miren un poco este sitio web porque es súper interesante.
tienen conferencias muy pertinentes y mucho material que les podría servir. No sé cómo han adaptado, tengo la duda, y la comparto directamente con ustedes. Aquí pueden ver que el evento se realiza del 23 de noviembre al 4 de diciembre, es decir, del lunes próximo. ¿Cómo han adaptado el sector VIP? ¿Por qué? Porque esta feria tenía, antes de la pandemia, una de las herramientas que yo encontraba más interesantes en términos de matchmaking. Cuando uno pagaba la membresía VIP de esta feria, podía tener acceso a los nombres de los compradores, que es algo que uno normalmente muchas veces no tiene acceso, o al nombre de la persona que va a estar en el stand en la feria. Entonces uno podía dedicar un poco de tiempo antes de la feria a ver quiénes participaban, a ver qué empresas podrían ser el potencial cliente de uno y pedir una cita. Y si la cita no la conseguía, bueno, yo lo que hacía directamente era ver quién era el comprador, insistir un poquito y llamarles por teléfono, conseguir el mail, pero uno ya tenía el nombre, que es algo difícil de conseguir. Eso es de gran utilidad y bueno, les aconsejo que miren un poquito esta web. Aquí tienen algo de lo que van a hablar en los congresos de esta feria, en las conferencias, que me pareció también interesante rescatar como parte de las tendencias de mañana. Todo lo que tiene que ver con los alimentos, con los ingredientes para la alimentación basada en plantas, que toca todo lo que tiene que ver con la industria vegana y la industria vegetariana, las regulaciones para este tipo de alimentos, alimentos, beverage ingredients, perdón, los ingredientes para las bebidas, activos, el futuro de la nutrición, taste and texture, que es algo muy importante, el tema del gusto y de la textura en todo lo que tiene que ver con la formulación de nuevos alimentos. Se buscan muchos ingredientes naturales, nuevos colorantes naturales. ¿Por qué? Porque quieren en la producción de nuevos alimentos conseguir buenas texturas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la alimentación para veganos o para los free from, es decir, los libres de azúcar, los libres de gluten, etcétera. Las formulaciones al principio eran quizás no tan buenas, en sentido que los consumidores decían, sí, bueno, pero el gusto, la textura no es como la que me gustaría. Se ha evolucionado muchísimo. Entonces, para Colombia representa una gran oportunidad la utilización de nuevos ingredientes. El focus en sostenibilidad, que es sumamente importante, y bueno, van a tocar algunos temas de cadena de suministro. Otras ferias virtuales que concernen mucho a Colombia, yo sé que ustedes participan aquí, Cosmoprof, como la dije, sigue agendada para el año próximo, en marzo. Hay que ver porque no se sabe realmente qué va a pasar con el primer trimestre, con el primer semestre del año próximo. Y bueno, se realizó en octubre algunas actividades virtuales. ¿Hay empresas aquí que hayan participado de Cosmoprof? ¿Alguien nos podría comentar si participó, si tuvo algún retorno interesante? Vale, les dejo la pregunta, ya me irán contando. El B2B matchmaking virtual, a ver, ¿cómo vamos a trabajar o cómo se recomienda trabajar en estos aspectos? Por supuesto, no hay una Biblia, no tenemos los 10 mandamientos de cómo hacerlo. Hemos sido los consultores como yo, que trabajamos hace muchos años en promoción comercial y que ya habíamos comenzado a trabajar con ferias virtuales o con matchmaking virtual antes de la pandemia, hemos ido con el aprendizaje, perfeccionando los consejos que podemos dar y de qué manera prepararnos para estas reuniones virtuales. El B2B Matchmaking virtual, encontré esta frase de la empresa Grip Events que dice que el networking es un arte, pero el matchmaking es una ciencia. Grip Events es una empresa que ofrece la plataforma, el software, digamos, para realizar eventos de B2B Matchmaking, y hoy en día están siendo contratados por grandes ferias virtuales para poder realizar este tipo de reuniones. Hoy en día hay una gran diversidad de plataformas en el marco o no de ferias virtuales. De todas formas, más allá de la plataforma que utilicemos, la clave del éxito tiene que ver con la preparación de la reunión y con el seguimiento. Y por supuesto con la proactividad para generar reuniones. En el caso de que una organización de base empresarial no me organice las citas, lo tiene que hacer uno mismo. Entonces, bueno, ahí la proactividad es esencial. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de manera virtual? Las ventajas son la búsqueda más específica con una contraparte ideal y de no limitarnos a una zona geográfica, que sería, por ejemplo, cuando uno asistía a una feria.
¿Qué veía yo en muchos casos cuando recibía empresas de América Latina? Que me decían, no, bueno, pero es que yo solamente puedo viajar a Cosmoprof. Entonces dejaba su suerte librada a los potenciales compradores que podría encontrar en Cosmoprof. Y el resto del año no buscaba otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Se limitaba, se circunscribía solamente a los participantes, a los asistentes, a los expositores de este evento. Y no solo a todos los que estaban ahí, sino los que podría haber encontrado. Es decir, que su universo se reducía cada vez más. Hoy en día estamos apoyando a las empresas para que, más allá de que, por ejemplo, digan, vale, voy a continuar participando de Cosmoprof porque es el evento que mejores resultados me da. Ustedes a lo largo del año también pueden realizar citas virtuales con empresas. Antes quizá también era más difícil para un comprador aceptar este tipo de reuniones porque el comprador prefería el contacto presencial, prefería ver cara a cara al vendedor. Pero en este caso, como no tiene la posibilidad, incluso el comprador está más disponible a realizar las citas virtuales. También como latinoamericanos se simplifica muchísimo la logística, reducimos mucho los costos, reducimos incluso la huella de carbono. Estas son grandes ventajas para el B2B matchmaking. Como desventajas, por supuesto, la falta del toque personal, la falta de experiencia cara a cara, la ausencia de oportunidad de superar las diferencias culturales, la falta de habilidades personales para generar confianza. Hay compradores que cuando los contactamos para organizar actividades de B2B nos dicen, sí, bueno, pero es que lo prefiero verlos personalmente. He encontrado yo en los últimos meses todo tipo de respuestas. Empresas que me han dicho, he intentado trabajar de manera virtual, no me ha dado resultado, voy a esperar que las ferias vuelvan. Empresas que quizás son muy grandes y tienen oficinas en diferentes países del mundo, entonces dicen, no, voy a seguir contactando proveedores a través de mis oficinas, estoy abierto a que me visiten y que me ofrezcan nuevos productos cuando voy a una feria, pero virtualmente no. Y hay otras empresas que lo han adoptado de una manera muy rápida y ya están muy habituadas a trabajar de manera virtual en estos pocos meses que llevamos y realizan sus reuniones de manera virtual. Lamentablemente no queda otra, nos tenemos que adaptar. Puntos críticos que observamos en esta manera de trabajar, un poco salir de nuestra zona de confort. Antes muchas veces era fácil destinar todos nuestros recursos y nuestros esfuerzos a decir, vale, yo este año voy a InCosmetic y me quedo ahí y con eso trabajo todo el año. Lamentablemente va a haber que salir un poquito de la zona de confort y saber que quizás no hay ninguna feria que nos convenga en esta oportunidad, o hay varias, entonces voy a tener que destinar un poco más de recursos humanos y decir, vale, voy a participar en 2 ferias virtuales, porque no, al hacerlo de manera virtual quizás no tengo tantos contactos como los que tendría en hacer una feria, voy a tener que trabajar mucho más en la preparación, voy a tener que revisar un poco los objetivos de mi empresa, porque tienen que estar muy claros. Voy a seguir ofreciendo lo mismo que ofrecía antes, voy a cambiar algo. Antes de contactar una empresa de manera virtual, tengo que estar seguro de a quién estoy contactando. No lo puedo llevar a hacer de manera azarosa, porque si contacto una empresa y mi objetivo no es claro y no estudié bien su perfil, no voy a tener esa cita. Entonces, hay que hacer un poco más de trabajo previo. Por eso, este pequeño recuerdo que tiene que ver con antes de comenzar, revise su plan de exportación. Como dije antes, yo sé, muy probablemente una pyme no puede realizar una estrategia de exportación en grandes detalles, pero usted normalmente tiene claro su objetivo, usted normalmente sabe qué es lo que exporta, a quién y por qué. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es revisar este análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. No lo puede hacer en detalle, vale, perfecto, pero es necesario revisar un poquito si la oferta que usted tiene hoy en día sigue vigente o si merita una adaptación. Hacer un poco un análisis de mercado, una identificación de los mercados potenciales, revisar cuál va a ser su estrategia, segmentar el mercado, es decir, las diferentes necesidades y demandas, hacer un targeting, un foco sobre algunos segmentos de ese mercado al que voy a destinarme para trabajar, posicionamiento de mi empresa, de mi producto. Esto es lo que se llamaría en realidad un marketing mix y luego planificar una estrategia de acceso.
Estos puntos del 3.1, 3.2 y 3.3 es lo que, y el marketing mix, lo que determina nuestra propuesta de valor. Esto es lo que yo digo, yo sé que una pyme muchas veces no se va a sentar a elaborarla en detalle. Hay diferentes metodologías para realizarlo. Está la metodología, por ejemplo, que utiliza mucho el ITC, el International Trade Center, que trabaja mucho con países en desarrollo. Más allá de esta metodología que yo les dejo acá, los simples pasos que normalmente se deben realizar, lo importante, como dije en conclusión, es que puedan revisar su oferta exportable y estar seguros de que sigue vigente o ver si deben realizar alguna adaptación. ¿Hay empresas aquí entre los participantes que hayan realizado este trabajo de creación de la propuesta de valor de una manera metodológica o han aprendido haciendo? Eso me interesa un poquito para conocer un poco cuáles son los diferentes perfiles de las empresas. Vale. Seguimos adelante entonces. Si tienen comentarios, Amalia y Rosiris, por favor, abran el micrófono y comenten directamente. Entonces, el B2B Matchmaking, ¿qué vamos a hacer para prepararnos? Antes de decidir de participar en un evento de matchmaking, tengo que revisar si tengo un producto de nicho, un producto adaptable a donde me estoy destinando. ¿Me ofrecen un servicio de reuniones o las debo organizar yo mismo? ¿Me conviene esto? ¿Voy a poder destinar recursos a esa organización de citas o no? Una evaluación de costos y beneficios, de tiempo, inversión para buscar esos posibles leads. Puedo asegurarles que esta búsqueda de leads, de clientes, lleva tiempo, entonces no podemos menospreciar esa cantidad de tiempo que tenemos que destinar para organizar una agenda, una buena agenda virtual. ¿Qué posibilidad tengo de encontrar contrapartes para mi producto si voy a participar de una feria virtual, por ejemplo? Si voy a participar de una ronda de negocios y tengo que pagar. En esa ronda de negocios, ¿hay compradores de mi producto? Porque si me dicen que hay 1000 compradores es súper interesante, pero ¿son del producto que yo vendo o son de otro? Si debo organizarlas, ¿cuál es el universo de compradores que voy a tener? Lo que acabo de decir, hay 1000 compradores, vale, pero ¿cuántos de esos 1000 son del producto que a mí me interesa? ¿Cuáles serán susceptibles realmente de recibirme en una cita virtual? El mejor gestor de reuniones es usted mismo. Hay muchas plataformas hoy en día que ofrecen la posibilidad de hacer un matchmaking, pero el matchmaking no se realiza solo. Uno mismo tiene que, insisto en lo mismo, destinar tiempo a observar el perfil de la otra empresa antes de pedir una cita. Por favor, no cometan el pecado de enviar solicitudes de citas a todas las empresas porque se convertirán en spam y no tendrá un resultado importante. Lo importante es personalizar siempre esas demandas. Es importante fijarse objetivos. A ver, esto es algo que siempre en términos de promoción comercial recomendamos antes de la pandemia y lo seguimos recomendando actualmente. ¿Por qué? Fijarse objetivos va a permitir medir resultados y va a permitir trabajar de una manera un poquito más ordenada. Si yo empiezo el año y no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que estoy buscando, los resultados sin duda quizás sean no tan positivos como si me hubiera organizado. Entonces, ¿cuántos nuevos contactos quiero alcanzar? ¿Cuántas reuniones con clientes ya existentes necesito volver a planificarme para el año próximo, por ejemplo? ¿Cuántas reuniones con empresas que ya conozco, pero aún no son clientes míos? Voy a tratar de conseguir. ¿Qué cantidad necesito vender? ¿Cuánto necesito incrementar mis ventas en los próximos, no sé, 6 meses, un año? Quizás antes tenía objetivos más ambiciosos y ahora por la pandemia probablemente hay que ajustarlos. ¿De cuántos eventos quiero y puedo participar? ¿Cuánto dinero puedo invertir en términos de promoción, de publicidad, en recursos humanos para conseguir esas citas? Y bueno, fijarse un tiempo para alcanzar las metas. Por ejemplo, un ejercicio interesante puede ser de cara al 2021, tratar de ver cuánto dinero se puede destinar a lo que tiene que ver con promoción y a la búsqueda de citas. Y en función de eso, bueno, ver qué posibilidades van a ofrecer las ferias, los eventos virtuales internacionales. Probablemente hay otros eventos que se organicen desde Colombia, como las ruedas de negocios que se organizan desde ProColombia o desde otros organismos de los cuales ustedes se podrían beneficiar, sin lugar a dudas. Irene, Vale, perdona, tengo sí. una pregunta, que es en el tema de la virtualidad.
quizás se hace más exigente también cuando estás en una feria presencial y puedes mostrar tu producto, los compradores lo pueden sentir, oler, ver sus propiedades. Quizás también en la parte de preparación para lo virtual cobra muchísima importancia la ficha técnica, tener las pruebas de eficacia, de seguridad de esos productos. ¿Se vuelve más exigente en la virtualidad o cómo? Totalmente, totalmente, Amalia, es mucho más complicado, esa es una gran barrera a atravesar, no podemos mostrar el producto. A ver, en el B2B, por supuesto, muchas veces cuando vamos a una feria hay empresas que vienen con un montón de muestras y un montón de cosas. Hoy en Europa se viaja de un país al otro muy fácilmente con una maletita muy pequeña, entonces muchas veces el importador no se va a llevar todas esas muestras a su oficina. Sí, las va a ver en el stand de la empresa, pero lo que se va a llevar es la ficha técnica o muy probablemente va a pedir que se le envíen por mail. Pero por supuesto, uno le mostró el producto, el importador lo pudo ver, pudo tener una noción. Eso ahora no lo tenemos. Entonces, es por eso que tenemos que estar muy bien preparados. Nuestra ficha técnica tiene que estar lista antes de ser enviada, tiene que ser preparada con todos los detalles necesarios para la empresa que la va a recibir, porque esto va a ser el único material de sustento que tengamos hasta que la empresa me diga, vale, sí, de acuerdo, envíame las muestras. Y ahí vamos a estar un poquito más cerca. Pero hasta tanto eso no llegue, va a ser un poco más complicado. En el caso de ingredientes naturales y de todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, que es algo que atañe a Colombia, ya que es el segundo país con más biodiversidad del mundo, los compradores que trabajan con este tipo de empresas están ansiosos de poder viajar. Entonces, normalmente se espera que cuando los viajes se puedan reanudar, estas empresas vuelvan al terreno, que es lo que también les gusta a los compradores, y a ver cómo se está trabajando en la empresa. Pero claro, no podemos recibir a todos los compradores que quisiéramos porque no todos viajan de la misma manera. Entonces, sí, por supuesto, lo que es ficha técnica y todos los aspectos que tienen que ver, que es lo que vamos a ver ahora, con la preparación del matchmaking, de las reuniones virtuales, es sumamente importante para poder acortar esa diferencia que perdemos porque no podemos ver a la empresa. Entonces, las etapas del matchmaking, ¿cuáles son? Primero, el grupo objetivo y el perfil típico del comprador que busco. Ayer, por ejemplo, le hice esta pregunta a una empresa que entrevisté, para la cual tengo que organizar citas en el marco de un evento, de una misión de venta que organizamos hacia Europa, desde CIPO. ¿Y qué pasaba? Había una empresa que me decía, sí, todo tipo de comprador, no, todo tipo de comprador no. Uno tiene que saber si se está destinando, hacia dónde va su producto en la última cadena de distribución. Mi producto se va a vender en el supermercado, vale. Si es un producto cosmético, por ejemplo, que se vende en el supermercado, probablemente el ingrediente que yo le pueda vender tiene que ser un ingrediente que le permita a esta empresa incorporarlo y que no sea extremadamente caro. Por ejemplo, un caso muy concreto que me comentó una vez la empresa Veleda, que todos deben conocer, estábamos en una reunión, yo estaba con exportadores y ellos me decían que había aceites esenciales, por ejemplo, el prickly pear, las semillitas de tuna, creo que es en español, que México es un gran exportador. No lo podían incorporar a sus productos porque era tan caro el producto que ellos, Veleda, está destinado a productos de la gran distribución. Entonces, como su producto va a la gran distribución, no puede tener un precio muy elevado. Lo que me decía el importador es que este tipo de producto tendría que ser vendido a empresas que tienen precios más altos y que probablemente su producto no se vende en la gran distribución, es decir, en el supermercado, sino que se vende en tiendas más especializadas, donde los productos son más caros. Esto para explicarles que tenemos que ver hacia quién nos dirigimos, el grupo objetivo, el país, el segmento del mercado sería en este caso, el canal de distribución, el perfil del comprador típico que estoy buscando. Esta información es muy importante que la analicemos porque si no perderíamos muchos recursos tratando de contactar a todo tipo de empresas. Es importante que cuando veamos, por ejemplo, muy probablemente ustedes se dediquen a buscar importadores de productos. Bueno, en el caso de importadores, de ingredientes es más fácil porque un importador de ingredientes puede tener una cartera de productos más amplia y ese importador importe productos que son muy caros por litro, por ejemplo, aceite esencial, como uno más barato. Pero una empresa que importa directamente y que sea grande, como por ejemplo el caso de Veleda,
estudia de diferente manera el tipo de producto que va a utilizar. Entonces, estos son todos aspectos que uno tiene que tener en cuenta antes de dirigirse y contactar a las empresas con las que quisiera realizar citas. Luego, ¿a qué nos vamos a dedicar? A la búsqueda de contactos, por supuesto, a conseguir citas por teléfono, por mail, a través de plataformas digitales de B2B y luego a organizar la agenda. Vamos a ver un poco más en detalle. Para obtener información de mercado, porque tenemos que estar actualizados, por supuesto, y porque muchas veces en los estudios de mercado obtenemos nombres de compradores, no en todos, acá lo vamos a distinguir. Por ejemplo, información de mercado pura y dura, un sitio que funciona muy bien es el de Intracen, donde tenemos muchas estadísticas. ¿Por qué? Porque el de Intracen sintetiza estadísticas de aduana europea, pero también de aduanas de otros países. Entonces vamos a poder, nos va a permitir, por ejemplo, analizar un poquito la competencia, podremos ver, si el código arancelario nos lo permite, saber qué otro país está exportando a Europa, el tipo de país que queremos realizar, etcétera. Hay una de análisis estadístico que no puse acá, que se llama DataSur, donde tienen también el mismo análisis, pero también pueden acceder a otras aduanas de países cercanos a Colombia, como por ejemplo el caso de Perú y de Ecuador. Y ahí les permite de realizar un estudio un poquito más especializado para analizar y estudiar la competencia. Requisitos y legislación. El sitio de la Unión Europea, el Trade Europe Help Desk, es de gran utilidad también porque a partir de ahí ustedes buscan por código arancelario y van a poder acceder a todas las reglamentaciones y también tienen información de mercado y demás. Plataformas de inteligencia comercial, el Global Trade Help Desk, es esa la que mencioné. Ferias internacionales, tienen mucha información de mercado y las ferias internacionales les van a permitir acceder también a la búsqueda de contactos, que lo vamos a explicar en un ratito. Puesto Cosmoprof, me he equivocado, es Cosmoprof, InCosmetic, Vivaness, Natural Ingredients and Health Ingredients Europe, bueno, hay varias, vamos a ver algunos casos. Estudios e información de mercado. Por ejemplo, en los estudios de CBI hay información de mercado, pero también tenemos nombres de compradores. La cooperación alemana, que es el Import Promotion Desk. Estos dos son partners de CIPO, nosotros trabajamos en conjunto. Hay otras web que ofrecen información muy valiosa, como por ejemplo The Personal Care Association y el European Federation for Cosmetic Ingredients. Prensa especializada que pueden obtener a través de las web, y si no, yo también les puse acá algunos ejemplos, por ejemplo, el Cosmetic and Toiletries, Happy, aquí también tienen bastante información de mercado, y en estas web, como comenté hace un ratito, también van a aparecer nombres de compradores, entonces es muy importante leerlas. Cosmetic Design Europe y Cosmetic Business son algunas de las revistas de prensa especializada que me imagino que ustedes ya leen, pero para aquellos que quizá no se han metido mucho en esta búsqueda de información, les recomiendo que les den un vistazo. Vale, si nos tenemos que preparar para lo que tiene que ver con la búsqueda de contactos, ¿de dónde voy a buscar esos contactos que antes yo no buscaba porque iba a la feria y ahí estaban, o porque participaba de una ronda de negocios donde ya venían los compradores? ¿Qué voy a hacer? Las opciones más sencillas tienen que ver con las webs de ferias internacionales. No todas son accesibles para buscar compradores, para buscar la información de los expositores en realidad, pero algunas tienen información muy útil. LinkedIn, en América Latina no está muy utilizado, en Europa se usa bastante. En estas entrevistas que estoy haciendo esta semana a empresas, hablé con una empresa que me dijo que ella, por ejemplo, es una empresa del norte de África, estaba vendiendo en Estados Unidos y le iba súper bien, e incluso vende ingredientes para la alimentación, pero también ingredientes para la cosmética, porque su producto, que es un fruto, sirve para los dos mercados. Por ejemplo, como el mercado del cacao, que el cacao se puede usar la manteca para la cosmética, pero también se puede utilizar el cacao para la industria de chocolatera. Bueno, ¿qué sucedió? Esta persona había trabajado mucho su perfil de LinkedIn y la encontraron así en Estados Unidos. Y, por suerte, está vendiendo muy bien su producto. Entonces, hay casos de éxito. Internet por palabra clave es más difícil, es más trabajoso, pero se puede conseguir si uno pone el nombre de su producto y bueno, finalmente llega a empresas, o muchas veces por palabra clave uno puede llegar a encontrar asociaciones sectoriales, por ejemplo de cosmética,
de un país en particular a través de la cual tenga acceso al nombre de empresas y ahí, bueno, haciendo la cadena llegaría a ver cuáles son las empresas que compran. Estudios de mercado, como mencioné hace un ratito, y directorios de empresas, que hay tanto públicos como privados. Vamos a ver algunos. Les cuento que esta web, que yo la utilizo muchísimo, que es la de Vivaness y Biofag, actualmente no pude obtener un ejemplo de alguna empresa de cosméticos de Vivaness. Yo este año organicé varias citas para la industria cosmética en esta feria, porque como están modificando su web y están modificando cómo van a trabajar, porque van a trabajar de manera virtual, no está accesible la búsqueda de expositores. No podemos ver los visitantes, pero sí podemos ver los expositores. Entonces, este ejemplo lo he cogido de otra presentación que había hecho. Ibérico es una empresa que importa ingredientes, pero para la alimentación, no para la cosmética. No obstante, si no me equivoco, por si le quieren dar una miradita, alguno de mis compañeros ha organizado una cita con ellos para aceites que eran también de uso cosmético. Bueno, porque estaban presentes en otra feria. Entonces, esta es una manera interesante. Si ustedes ven aquí en la web de Vivaness y Biofag, decía Request Contact Appointment. Uno podía pedir una cita antes. Lo que pasa es que muchas veces las empresas no destinaban tiempo, los expositores, a ver qué solicitudes recibían y dejaban librado a la suerte de, bueno, una vez que esté en la feria, me encontraré con los clientes que necesite. Muchas veces también uno usaba las ferias para encontrarse con sus clientes actuales. Pero bueno, ahora estamos más que nunca en la necesidad de buscar nuevos. Entonces, este trabajo hay que hacerlo. InCosmetic también tiene su Exhibitor Directory. InCosmetic es muy pequeñita como feria, pero muy especializada. Y yo estuve haciendo algunas búsquedas y sí, hay contactos que podrían ser interesantes, por ejemplo, para el tema de aceites. Esta es una empresa alemana, Henry Lamotte, que trabaja tanto para la industria alimentaria como para los ingredientes de la cosmética, y también están presentes en otras ferias muy importantes de Europa, como pueden ser Anuga, Cial, que son en Alemania, en París, para la industria alimentaria específicamente, y están en Vivaness y en Biofag, con el tema de los aceites y otros tipos de ingredientes, polvos, semillas, etcétera. Entonces, esta es la manera en la cual uno accede, ¿no? Uno aquí directamente tiene el sitio web y en este sitio web, si no me equivoco, si bien ustedes acá solamente ven el email que dice info, si ustedes entran al sitio web de la Mote, pueden ver quiénes son las personas que trabajan en esa empresa. Si no me equivoco, es en esta empresa, si no hay otras que también lo ponen, lo cual es de gran utilidad porque ustedes ya tienen el nombre de la persona para poder contactarlos. Vale, en el estudio de mercado de CBI actualmente han puesto hace poco online todo un material sobre cómo trabajar de manera virtual para el caso de los ingredientes naturales frente a esta pandemia. Sin embargo, tienen mucha información, no solo concentrada en ese aspecto, y por ejemplo, en este caso es busque cuáles son los compradores a los cuales ustedes se podría dirigir. Y acá tiene varios enlaces. Bueno, hay empresas muy grandes, como por ejemplo Unilever, L'Oreal, etcétera, pero hay muchas otras, uno sigue leyendo y si por ejemplo ven al final la última palabra dice Henry Lamotte, es el caso, el ejemplo que yo les mostraba, que ustedes también podrían haber encontrado esta empresa si la estaban mirando, si estaban mirando el catálogo de Biofag o el catálogo de InCosmetics. Este es un directorio muy conocido que tiene importadores solamente de productos orgánicos. En Europa, para importar productos orgánicos, las empresas tienen que estar registradas como importadoras de productos orgánicos. Sin embargo, sí me ha sucedido una desventaja con este directorio que no está completamente actualizado, pero es una buena fuente porque está auspiciado, como ven por abajo, por el IFOAM, que es la organización paraguas de todo lo que es la agricultura orgánica en el mundo, es la más importante. Tiene sede en Alemania, tiene también una sede en América Latina, si no me equivoco, la sede está en Perú. Entonces, ustedes aquí pueden buscar todo tipo de productos de tipo de empresa y la ventaja es que también está en español. Todos los países de Europa tienen su propio directorio de importadores de productos orgánicos. Yo acá, por ejemplo, puse como ejemplo el de España, que va a ser el único que esté en español. Lamentablemente los otros muy probablemente estén solamente en el idioma del país. Pero la ventaja es que hoy con Google pueden cliquear arriba la opción de traducirlo al español
y puede ser una ventaja para poder buscar específicamente productos orgánicos porque, como expliqué, existen registros oficiales de cuáles son esas empresas importadoras. Acá la ventaja es que uno puede buscar el nombre si lo conoce, pero si no, hay que tomarse el trabajo un poquito más de leer, de ir viendo según el nombre de la empresa qué tipo de ingredientes importa. Este tiene también, esta página Organic Market Info, tiene información de mercado, pero tiene algunas empresas y uno puede buscar por sector y también puede buscar por país. Entonces, yo he encontrado algunas informaciones interesantes también. No es solamente de Europa, es de todo el mundo. También puede ser de utilidad para usted. Vale. Entonces, ahí concluimos con la parte de cómo busco contactos. Hay muchas otras maneras de buscar contactos. Si alguien quiere compartir una acá, bienvenido sea. En un webinar muy similar que había hecho, hubo una empresa que me dijo que ellos compraban las bases de datos de Mintel, que es una gran ventaja. Eso no se lo pueden permitir todas las empresas porque normalmente tienen costos elevados. Pero bueno, es un muy buen recurso. Estas que yo ofrecí son maneras gratuitas de acceder a la información. Entonces, por supuesto, tienen sus limitaciones y tienen el tema de que, claro, uno tiene que dedicar tiempo. Lo que sí les aconsejo es que si ustedes van a dedicar, así sea muy poquito tiempo, que sistematicen la información que van colectando. Porque si uno no la registra, no la guarda de manera adecuada en su ordenador, en su nube, lo que fuera, la va a ir perdiendo. No nos podemos acordar de todo. Entonces, si van a invertir tiempo, que realmente esa inversión tenga un retorno. Pasemos a lo que tiene que ver con la organización de reuniones B2B y el contacto con empresas, algunos consejos técnicos. ¿Por qué doy estos consejos? Porque cuando he participado, cuando he organizado reuniones virtuales con empresas de América Latina y de Europa, me ha sucedido que, claro, yo omitía la parte de contacten a las empresas. En una misma plataforma tenía los exportadores, tenía los importadores y cada uno se tenía que contactar. Y claro, después empecé a ver de qué manera los exportadores contactaban a los importadores. Entonces, hemos empezado a mejorar la manera de comunicación, porque yo lo hacía, ya lo hago hace tantos años que nunca me había percatado que había empresas que quizás necesitaban un poco de apoyo en este aspecto. O incluso también si deciden libremente ponerse a contactar empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las plataformas de B2B matchmaking virtual ofrecen la posibilidad de chatear con los participantes de un mismo evento. Si usted está en la búsqueda de importadores sin participar de un evento, el primer contacto generalmente lo va a realizar por teléfono o por correo electrónico. Tanto el correo electrónico o el chat de una plataforma virtual de una feria internacional, supongamos, debe estar personalizado. Un mensaje demasiado genérico no genera interés. Yo acabo de participar de un evento, de una feria internacional virtual que tenía la posibilidad de hacer matchmaking y la verdad que recibí un montón de mails que no estaban destinados a la exportación de las empresas que yo estaba realizando. También recibí muchísimos mails de empresas que me ofrecían servicios. Muchas empresas que, bueno, sí ofrecían un servicio que para las empresas que yo estaba apoyando hubiera sido útil, pero muchas otras empresas que se veía que no habían leído el perfil que yo tenía, era yo y otros 5 consultores que compartíamos el mismo perfil, no lo habían leído. Entonces enviaban email y eso es un poco cansino porque uno llega a un momento en que no hace filtros y recibe demasiada cantidad de solicitudes. Por eso uno tiene que realmente tomarse el trabajo de analizar, de ver a quién va a contactar. Diríjase, si lo va a hacer por mail, a un destinatario específico. Las direcciones info encuentran menos respuesta. Utilice LinkedIn para conseguir el nombre del comprador. Por ejemplo, en el caso de la web de Cosmoprof, que mostré hace un ratito, en el caso de la empresa Lamote, y en el caso de todas las empresas que uno va a encontrar en un sitio web online, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver la dirección de info, la dirección de contact arroba algo. Esta dirección puede que sea retransmitido, pero yo diría que en el 90% de los casos no. Entonces, lo importante es que uno trate de realizar un primer contacto telefónico o si lo va a hacer por mail, que trate de dirigir el mail a alguien en personal. Y si usted ya ha visto a esta persona en alguna ocasión, que lo mencione en el email. Buenas tardes, nos conocimos en tal evento. Porque si no, es mucho más difícil establecer ese contacto. En Europa,
de un país a otro el acercamiento se hace de manera diferente, no es que se haga de manera diferente, funciona de una manera diferente. Por ejemplo, si ustedes están haciendo llamados telefónicos a Holanda, a Alemania, probablemente si logran establecer un buen discurso al inicio, van a hablar con el comprador. Probablemente el comprador responde el teléfono el mismo. En el caso de Francia y de Italia tenemos el obstáculo de que nos topamos con la secretaria. Y la secretaria va a poner muchos filtros, va a preguntar quién es, le va a decir que le mande el mail a la dirección de info, le va a decir que le envíe el email a usted y que nos va a transmitir. Y va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso insisto, LinkedIn es un buen recurso para conseguir el nombre del comprador, porque es un poquito más difícil. Ahora se agrega la dificultad que en momentos de confinamiento se agrega una dificultad y se agrega una ventaja. La dificultad que está en que muchas veces nos toca, si llamamos por teléfono, vamos a terminar en la mensajería telefónica de la empresa. Y van a decir que por razones de confinamiento no están trabajando en la empresa y que envíe un email a la dirección de info. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el mail que enviamos porque va a ser más dificultoso de que nos lo lean. Y por otra parte, la ventaja puede ser que en algunos casos sí responden el teléfono, porque hay muchas pymes que directamente lo que han hecho es desviar la línea fija sobre los móviles de la gente que trabaja en la empresa y muchas veces nos van a facilitar directamente el móvil, el teléfono celular del comprador. Entonces, de una manera u otra, hoy en día tenemos que intentarlo todo. Tanto en plataformas virtuales como fuera de ellas, no realice mensajes impersonales ni masivos. ¿Masivos por qué? En Europa existe la ley de protección de datos. No podemos enviar emails. Por ejemplo, si usted tiene una base de datos que está usando y tiene varios nombres de compradores, si usted envía un mail masivo, probablemente la empresa le va a pedir que le deje de enviar correos. Y lo puede hacer y usted lo debe hacer, porque en Europa funciona de esa manera. Por ejemplo, en este evento en el que yo acabo de trabajar, nosotros pedimos siempre la autorización de la empresa, cuando hablamos con el comprador, de que se desea ser contactado para una próxima vez. Le puedo volver a llamar, le puedo volver a enviar un correo, sobre todo por el tema de correos. Y porque lo que hacemos es que cada vez que vamos a organizar un evento, enviamos un email a los compradores diciéndoles quiénes son las empresas con las que vamos a organizar citas. Entonces, supongamos que usted tiene la costumbre la buena costumbre, por supuesto, de enviar un email de manera amplia antes de participar de un evento. Ese mail probablemente termine en spam o ese comprador lo ponga usted en la lista de correo no deseado porque no quiere recibir emails masivos. Entonces es importante que usted siempre constate si el comprador desea seguir recibiendo información de usted o no, el comprador o la empresa en general. Y si no, es mejor evitar ese tipo de correos y destinarse a crear mails más personalizados. En cuanto a ese email, lo importante, unos tips muy prácticos es una línea de asunto simple y precisa sin caracteres especiales. El correo electrónico debe ser simple, preciso y completo. Empiece presentándose y explicando el motivo de su contacto y el deseo de encontrarse. Resuma su oferta, su producto y cómo cree que esta reunión podría ser de beneficio mutuo. Sugiera un rango de disponibilidad para una cita, verifique que su dirección está bien catalogada y no sea susceptible como spam. Hoy en día hay un montón de sitios web que ofrecen este servicio de manera gratuita. Yo lo he utilizado y me he llevado importantes sorpresas con diferentes direcciones de mail que tengo, porque si uno pone adjuntos, que eso es lo que puse, los adjuntos son preferibles bajo demanda, si uno pone, por ejemplo, muchos adjuntos, si el mail es pesado, si uno pone hipervínculos en el mail, puede que la dirección de mail no esté tan bien catalogada. Ese ranking que va del 1 al 100 hace que nuestro mail muy probablemente termine en un spam y no llegue a la bandeja de entrada de la empresa. Entonces, es importante que esa verificación, que hoy en día es gratuita, uno la realice antes de comenzar de enviar email para un evento. No es habitual conseguir una cita después del primer contacto. Además, yo diría que es algo bastante difícil. Entonces, lo que recomendamos es que realice un seguimiento, preferiblemente por teléfono o si no por correo electrónico, dentro de los 2 o 3 días del primer contacto. Es decir, por ejemplo, puedo contactar a la empresa por teléfono y me va a decir que envío un email. Envío el correo, a los 2 días llamo. ¿Recibió mi correo? Ah, vale, le van a decir que lo vuelva a reenviar o bueno, que lo están analizando, pero es importante hacer ese seguimiento porque si no, la información se pierde.
una minoría de los correos electrónicos enviados son recibidos y leídos por los destinatarios. Los filtros de spam, el alto volumen de mensajes, la cultura de cada empresa son algunas de las muchas razones que pueden explicar por qué no hay respuesta. En un evento en el que trabajé entre septiembre y noviembre, estaba planificado solo para hacer reuniones en 2 semanas de octubre y lo tuvimos que estirar porque era muy complicado convencer a las empresas de conectarse en un periodo determinado. Sucedió que, por ejemplo, durante 1 mes y medio me escribí con un importador y en cada respuesta me dijo que lo estaba analizando. Y yo al momento desistí, honestamente, de seguir contactándolo porque creí que no me iba a responder nunca. No sé si en algún momento entrará en contacto con las empresas, pero bueno, hay que mantener ese equilibrio entre perseverar y seguir adelante. Yo insisto muchísimo cada vez que contacto a los importadores porque no es fácil conseguir una cita y dependiendo a veces del sector o de la personalidad del comprador, sí me ha pasado que hay gente que no responde los emails. Entonces, compradores me refiero. La semana pasada organicé una cita con un comprador y 4 exportadores, o sea, un éxito muy bueno para tener 4 exportadores por un solo importador, pero ese importador nunca respondió ninguno de los 15 emails que yo le debo haber enviado. Me respondía muy amablemente cada vez que lo llamaba por teléfono, pero nunca me confirmó las citas por email, ni me respondió con quién quería reunirse, etcétera. Todo fue resuelto por teléfono. Entonces, no sean tímidos y cuando vean que por email no hay respuesta, levanten el teléfono, levanten el tubo, es decir, es una experiencia un poco vieja porque ya no tenemos tubo. El material de promoción y presentación, algo que preguntó un participante hace un ratito. Esto es una parte importantísima porque hoy en día es lo que nos va a permitir estar comunicados o comunicarnos de mejor manera con nuestros interlocutores. El sitio web es su escaparate y carta de visita 24 horas sobre 24. Más que nunca requerido en comercio internacional. Por favor, para aquellas empresas que no tengan un sitio web, considérenlo. Hoy en día, por suerte, hay templates ya armados, como por ejemplo a través de Wix, o tenemos la posibilidad de, por no mucho dinero, poder tener un sitio web fácil, sencillo, práctico y actualizado. Es importante mantener actualizados los clientes actuales y aquellos que podría tener a futuro, es decir, los potenciales. Vincularlo con las redes sociales. ¿Por qué vincularlo con las redes sociales? Si nos interesa, por ejemplo, trabajamos en temas de sostenibilidad y estamos mostrando permanentemente cuál es el impacto que tiene con nuestros stakeholders, con las comunidades en las que está basada nuestra finca, nuestra empresa, etcétera. Comunicar ese tipo de noticias se utiliza mucho en las redes sociales. ¿Y qué sucede? Ese link entre la red social y nuestra web hace que nuestra web esté mejor rankeada en términos de SEO y también hace que aumente el tráfico a nuestro sitio web. Aumentar el tráfico en nuestro sitio web tiene como resultado que una empresa que esté buscando, por ejemplo, un ingrediente, termine en nuestro sitio web. Entonces, el esquema ideal es poder tener los dos. Por supuesto, hacemos lo que podemos, pero tener los dos es importante. Pero si vamos a usar sitio web, lo importante es que estén actualizados. Entrar a una red social y que veamos que el último post es del año 2015, no da una muy buena imagen. Entonces, antes de lanzarnos en las redes sociales, es importante saber que vamos a tener que destinar recursos. Las redes sociales son de utilización gratuita, pero necesitamos recursos humanos y por ende monetarios, dinero, para poder alimentarlas. El uso del inglés es condición necesaria para el comercio internacional y unas secciones básicas pero importantes que podríamos tener en un sitio web, incluso si es una sola página, es Home, About Us, Products, Certification and Contacts. Y en la página de contacto tener claro que si ponemos una dirección info, que seamos, o sea, que la persona que la reciba realmente lo transfiera y realice un filtro importante. Otro detalle, una anécdota que me ha pasado varias veces, yo trabajo con un organismo en el cual organizamos el catálogo de exportadores a quienes les vamos a organizar citas y lo distribuimos. Entonces, yo le envié este catálogo a un importador con el que hablé. ¿Y qué pasó? Este importador, en vez de pedirme a mí que yo le coordinara las citas, tomó la iniciativa, él mismo, de contactar a los exportadores que a él le parecían interesantes.
lo cual a mí me pareció fantástico. Pero ¿qué pasó? En el catálogo nosotros habíamos puesto algunas direcciones de info. Y cuando yo contacté a los exportadores para decirle, mire, este importador lo está contactando, no habían visto ese correo. Entonces es importante cómo difundimos nuestra dirección de contacto y si hay alguien en la empresa que nos ayuda, que realice un filtro de este tipo de correo. Para resumir lo que comenté recién de las redes sociales, Facebook debe ser dinámico e informal, pero profesional. Instagram se ha convertido hoy en un importante medio de comunicación que permite distribuir fotos y videos, por ejemplo, sus productos, su cultura, de los empleados, etc. En el mundo de la cosmética, para el producto final, Instagram es muy utilizado, pero ahora hay una tendencia que está contradiciendo un poco esto, que tiene que ver con que hasta principios de año los influencers, también para alimentación, tenían mucho peso en las decisiones de consumo, pero hoy, más que mirar y escuchar a influencers, la población está escuchando a epidemiólogos, a médicos, está buscando un contenido un poquito más científico por el contexto de la pandemia. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Twitter es menos personal, es más informativo, pero es principalmente un medio de noticias e información que les puede permitir a ustedes como usuarios estar informados. Y LinkedIn, que ya lo mencioné varias veces, es el medio corporativo esencial que le permite comunicarse con otros actores de la industria y es una buena herramienta para conseguir contactos. Ficha técnica, lo habíamos mencionado hace un ratito. La información sugerida es solo una sugerencia. Ustedes, cada uno de ustedes, son las mejores personas para evaluar qué van a poner en esa ficha técnica. Por ejemplo, pruebas y certificaciones de laboratorios, información logística y de transporte. Se aconseja solo una página por producto, una A4. Si lo envían ya formateado A4, mejor, porque si la empresa quiere imprimir, en Europa es lo que se usa. Las fotos, por favor, que sean de alta calidad. Colocar el nombre, incluyendo el nombre científico del producto, las características del producto, las certificaciones de nuestra empresa y de nuestro producto, y la cantidad mínima de comanda puede ser alguna de las informaciones que podemos incluir. Es importante cuidar el diseño también, porque hace a la imagen de la empresa, a nuestra propia imagen. Hace poquito recibí una ficha técnica que era simplemente un archivo de Word, ni siquiera puesto en PDF. Y yo me puse ahí a corregirlo, después dije, no, es la empresa que tiene que ponerse en ese rol. Entonces, por favor, cuidar también la estética es muy importante. Presentación de la empresa. Algunos consejos para su presentación durante una cita virtual. Esto también forma parte de la presentación. Y que tengamos una cita virtual no tiene que decir que nos conectemos, la reunión empieza y vamos para adelante. No, es importante que uno esté preparado. Presentarse usted mismo y la persona que le acompaña. Esta semana yo estoy haciendo un test con algunas empresas que van a participar de un evento virtual. Y me pasó eso con una empresa que comenzó a hablar y yo nunca supe con quién estaba hablando y al final de la cita le tuve que pedir que por favor se presentara porque no sabía si era el gerente, el dueño, el manager, el expert. Vale, es importante presentarse uno mismo y también que uno se sitúe, a ver, que presente a la persona que la acompaña, si hay alguien más que presente al equipo, pero que hable un poquitito de su experiencia personal, por qué está ahí en la empresa o desde hace cuánto, o profesionalmente, qué es lo que lo ha llevado a trabajar ahí. Una frase muy simple, muy sencilla, contextualiza y rompe un poquito el hielo. Utilizar rompehielos también es muy interesante para hacer un poco la conversación más amena. Utilizar una presentación de PPT, un PowerPoint para estructurar la presentación, ayuda muchas veces a que nos comuniquemos de una manera más ordenada. Y sobre todo, si vamos a tener reuniones con empresas con las cuales no manejan el español muy bien o de lengua materna, esto nos ayuda a acortar la brecha de los problemas que podamos tener con Internet, si no se oye muy bien. Entonces, que hayan algunas palabras y algunas imágenes nos va a permitir no solo estructurarnos, sino también a suplir las falencias que podría haber en términos de comunicación técnica. El PPT debe funcionar como una introducción sobre la empresa y sus productos. Debe describir de forma sintética los puntos más relevantes de su oferta exportable. Destaque su propuesta de valor y utilice su USP. Propuesta de valor es lo que comenté hace un rato, que a usted lo hace único en su empresa, qué está ofreciendo usted de diferente, qué servicio, qué producto ofrece que va a otorgar un beneficio
a su importador. Y el USP, que es el Unique Selling Proposition, es la manera en la cual vamos a presentar esta manera única proposición única de valor. Lo voy a explicar en detalle un poquito más adelante qué puntos podemos incluir. El PPT debe ser claro, sencillo y profesional, cuide el diseño, no saturar de texto ni de imágenes, colocar el logo de la empresa, por supuesto, la web y los datos de contacto. ¿Por qué? Porque al finalizar la reunión el importador siempre va a pedir tener una copia. Utilizar fotos representativas del producto y de la producción, una diapositiva por idea y no más de 15 minutos. Hay muchísimas reuniones que se realizan sin PPT, es solo una idea, un consejo. Ejemplos de estructura. Por ejemplo, esta podría ser una estructura para puntualizar en el PPT. La empresa, la información general sobre su empresa, la localización, la experiencia, el producto, la lista de productos, las cualidades, el tiempo que transita entre que uno recibe el pedido y que lo envía, una producción, un diagrama de flujos de productos y sus instalaciones, el empaque, el tipo de empaque, la cantidad que hay, no sé, por botella, por caja, por pallet, etcétera, las certificaciones, la gestión de calidad y los estándares internacionales, la logística, cuánto le lleva a usted llegar hasta el puerto, del puerto hasta el país europeo y a qué puerto será en Europa, y bueno, si hay alguna temperatura necesaria para preservar los ingredientes, lo que usted esté exportando, y por supuesto la sostenibilidad. Si usted está trabajando con algún indicador de sostenibilidad o incluso no tiene ninguna certificación, por ejemplo, pero usted se ocupa de algún aspecto de sostenibilidad, hoy en día es un must, es decir, algo que tiene que estar en la empresa y que se acentúa a partir de la pandemia. Chequee los objetivos del desarrollo del milenio, destaca el impacto en el medio ambiente, en el género, reciclaje, la gestión de residuos, la utilización de energías renovables, la relación con los stakeholders y destaque eso en su presentación. Será sin duda interesante para el importador. El uso de videos se está viendo cada vez más en lo que tiene que ver con lo virtual, porque apoya el trabajo de las citas, de nuestro web, etcétera. Permite afianzar la confianza con el cliente o crear nuevas relaciones. Pueden ser instantáneos, por ejemplo, a través de las redes sociales o corporativos. Un video corporativo va a tener una edición, por supuesto, que tiene que hacer alguien que se dedique a este tipo de trabajo. Va a favorecer la transparencia. Hay muchos importadores que piden algún videíto de cuando se esté realizando el embarque, por ejemplo, cuando se realiza la cosecha del producto, cuando se realiza el proceso, el packaging, etc. Entonces, este tipo de comunicación, hace poco un importador pidió, por ejemplo, al exportador una reunión en la que existí, que tuvieran el contacto por WhatsApp, así le podía ir mostrando todas las etapas, porque no podía viajar. Entonces, es una manera de, por video y por foto, poder mostrar este tipo de avances. Muestre desde la finca al embarque, como es el ejemplo que daba, en muchas empresas importa en términos de trazabilidad poder mostrar las diferentes etapas y bueno, ¿qué se muestra normalmente? Las plantas, los procesos, envasados, etiquetados, el control de calidad, normas de seguridad, los empleados, las instalaciones, la sostenibilidad, etcétera. El uso de fotos en todo uso, por ejemplo, web, catálogo, fichas técnicas, redes sociales, es importante transferir emociones, usar imágenes y efectos visuales, utilizar imágenes a todo color y de alta calidad. El orden y la limpieza de las instalaciones puede ser algo interesante para mostrar, incluso si uno lo minimiza. La finca, por ejemplo, las plantas de procesamiento, las oficinas, el procesamiento del producto, las empacadoras, el personal trabajando, mostrar acción, ¿no? El producto final ya envasado, el producto de manera individual, la marca de la empresa en las cajas, los factores de sostenibilidad, son algunas de las cosas que uno normalmente puede retratar. Vale, ya vamos llegando al final. En cuanto a la preparación de la reunión, el discurso de venta y el estudio de la contraparte. Estudiar la contraparte es esencial para correr con un poquito de ventaja a la hora de hacer una reunión. El USP, que es lo que comenté recién, en inglés quiere decir Unique Selling Proposition. Pero en la imagen, como verán, yo he puesto una imagen que dice Develop Your Value Proposition. La propuesta de valor, el Value Proposition, es la propuesta de valor de mi empresa. ¿Qué hace mi empresa de diferente al resto? ¿Por qué me posiciona frente a la competencia? ¿Qué tengo yo que no tiene el resto? Etcétera.
Y el Unique Selling Proposition sería un poco la manera de ponerlo en práctica. ¿Cuál es el argumento diferenciador de venta? Para encontrar y poder trazar un Unique Selling Proposition es necesario ponerse en los zapatos de su potencial cliente. Es decir, que yo no construyo un discurso desde mí. Estoy muy enamorado de mi producto y vendo esto porque es excelente. No, yo tengo que pensar en la persona que me lo va a comprar. Tengo que enumerar los beneficios de mi producto. ¿Por qué el cliente debería comprármelo? ¿Qué hago yo mejor que la competencia? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué servicios se prestan? ¿Qué problemas se resuelven? ¿Qué necesidades se satisfacen? ¿Cuál es el beneficio para el importador de comprarme a mí y no comprarle a otro? Ejemplo, ¿por qué me distingo? Por la innovación, por el origen, por la combinación de los ingredientes, por la política de sostenibilidad, por el producto que es de la biodiversidad colombiana. No existe de este producto, por ejemplo, un Made in Europe. Hay muchos productos que hoy en día sí se están produciendo en Europa, pero hay otros propios de la biodiversidad que no. Tenga presente siempre para este tipo de argumentos que la calidad no es un argumento. Decir, mi producto es de muy buena calidad no quiere decir nada en realidad. ¿Qué quiere decir? Mi aceite tiene un aroma que perdura más en el tiempo, que no es graso, que se penetra en la piel, más rápido que tal otro. No sé, buscar las palabras y los argumentos que no tengan que ser con la palabra calidad, porque no transmite nada. Y sobre todo, tener siempre presente que con un importador la reunión tiene que estar orientada al importador, es decir, business to business, no business to consumer. No es el consumidor final el que me va, al que le estoy dando el producto. Es al importador, que es quien se lo va a vender a la empresa que luego terminará en el consumidor final. Entonces, tenemos también que diferenciar este tipo de discurso. Muchas veces, dependiendo del tipo de producto que vendemos, necesitamos dar argumentos al importador para que él posicione nuestro producto al consumidor final. Pero muchas veces cuando vendemos un ingrediente que va a ser luego manufacturado, mezclado con otros ingredientes, esto no es necesario. La reunión virtual. Así estoy yo y creo que estamos todos en el mundo, ¿no? Peleando ahí entre los hijos, el ordenador, las reuniones, etcétera. Esto es el confinamiento, lo que nos han dado en llamar el home office, que está creando mucha disyuntiva y mucha ética del trabajo porque cómo se controlan las empresas, bueno, vale, hay mucha incertidumbre. Pero al fin y al cabo, antes de la reunión, estemos cansados del home office o no, lo importante es que hayamos estudiado la contraparte antes de comenzar la reunión, que estudiemos el mercado y los potenciales clientes. Es importante disponer de una lista de preguntas, es decir, prever las preguntas que nos podrían realizar, pero también las que nosotros podríamos realizar a la empresa. Tener claro mi objetivo, uno sabe qué producto tiene y qué es lo que va a vender, pero sin embargo podría uno perderse si nos hace cierta pregunta. Bueno, uno tiene que estar bien parado en sus zapatos antes de comenzar la reunión. Y por supuesto, tener el material de presentación, los certificados, las fichas técnicas, las fotos listos para su uso y para su envío inmediatamente después de la reunión, como un email de seguimiento con la información que nos hayan pedido. La reunión virtual, justo antes de comenzar, es importante algunos consejos técnicos, haber chequeado el audio, el sonido y la cámara, conectarse con antelación a la hora de la cita, un fondo neutro o un fondo que ofrezca la plataforma, muchas veces se utiliza la imagen corporativa, por ejemplo, asegurar una buena conexión a internet, evitar sitios con ruido, tengo en cuenta que la comunicación verbal y la no verbal juegan mucho en este tipo de reunión. Identifique opciones de verifique las opciones de la plataforma, o sea, de dónde habilito y de dónde cierro el micrófono, la cámara, cómo puedo compartir la pantalla. Y por supuesto, tengo un plan alternativo. Se recomienda no hacer las citas a través del teléfono porque se ve el movimiento, se ve que no lo hemos ubicado bien, no podemos compartir algún documento si lo necesitamos, pero es importante dejar el teléfono en mute cerquito nuestro porque puede ser un plan B en el caso de que nos falle la conexión con el ordenador. Durante la cita virtual, la interacción evite el monólogo o las preguntas constantes, busque el clima para desarrollar una relación, conozca el negocio de su cliente. Muchísimas veces la venta se consigue por escuchar a la persona que nos va a comprar. Es decir, que si nosotros durante una reunión hablamos
sobre todo en un tiempo limitado que tenemos de una manera virtual, no sabemos qué le interesa al comprador, no sabemos realmente por qué podríamos ser interesantes para él. Entonces, mientras más información consigamos de esa parte, mejor será. Conozca sus objetivos, su experiencia y el rol en la cadena de distribución. ¿Qué hace? ¿Manufactura? ¿Importa? ¿Solamente importa y vende a los manufactureros? Etcétera. Pregunte sobre los requerimientos, las certificaciones necesarias, análisis, embalaje, tiempos, cantidades de compra, etcétera. Utilice preguntas abiertas. Estas son las preguntas que me van a dar una respuesta. Yo pregunto cómo, qué, quién, cuál, dónde, por qué, cuándo. Normalmente voy a obtener una respuesta abierta de parte del comprador. Si yo solamente hago preguntas cerradas, es decir, aquellas que van a estar respondidas a través de un sí o de un no, no voy a obtener mucha información del importador. Habla abiertamente de sus problemas a partir de la crisis y consulte a su contraparte sobre su performance desde el inicio de la pandemia. Hay empresas que han tenido que reducir su compra, hay empresas que están cambiando de tipo de producto, hay empresas que han decidido trabajar solo con los mismos suppliers, con los mismos proveedores que venían trabajando e incorporan muy pocos nuevos productos o nuevos proveedores. Bueno, lo que les puede haber pasado en términos logísticos también es interesante, etcétera. Tome nota de cada reunión, también consulte todo tipo de dudas que tenga con respecto, por ejemplo, a temas de pago, ¿por qué no? Y cierre la reunión con los pasos a seguir. Consulte sobre el medio de comunicación de preferencia. Como comenté hace un ratito, hay empresas que dicen, por ejemplo, escribime un WhatsApp que va a ser lo más rápido y luego de última, certificados, etcétera, me los envías por email. Pero es importante saber cuál es la manera preferida de comunicarse. El seguimiento. Y con esto, no sé, Amalia, si tienes algún comentario hasta acá, porque esto ya es la última parte. Gracias, Irene. Quizás una pregunta y es relacionado con un trabajo que venimos haciendo también con ProColombia y es en generar un discurso país en el sector de cosméticos, en generar una narrativa, un storytelling como país en torno a la biodiversidad en el uso de ingredientes naturales de uso cosmético, que pudiera ser como la sombrilla para todos los empresarios, tener un discurso muy, muy fuerte, porque quizás también en este sector tenemos empresas pequeñas, con muchísima innovación, muy buenas, haciendo mucha investigación, pero pequeñas. Entonces, quizás un discurso fuerza, una idea país pueda ser muy útil. Entonces, estamos trabajando en esa narrativa junto a ProColombia, la Cámara y la Cooperación Suiza para quizás irnos con una imagen y un discurso mucho más fuerte y poderoso que integrara a todos y que fuera como una sombrilla para que después cada una de las empresas se presentara. No sé tú cómo veas esta idea y también adicionalmente hemos encontrado también como un ecosistema de empresas que se colaboran mucho y que podrían haber mentorías donde quizás si yo no tengo el producto, pero conozco otra empresa que lo maneja, ella pudieran colaborarse como con este tipo de mentorías. No sé cómo lo ves tú. Excelente por los comentarios, gracias Amalia. En cuanto a lo que comentas de un discurso país, a mí me parece súper enriquecedor, porque si bien dentro del mismo país uno tiene sus competidores, la imagen que uno da de su propio país es sumamente importante, tanto para lo positivo como para lo negativo. Con respecto a lo negativo, por ejemplo, si hay una empresa que comete un error en la exportación, si ese error se repite por diferentes empresas, a partir del tercer error, por ejemplo, podrían vetarnos nuestro acceso a Europa o a ciertos países por algún producto. ¿Qué es lo que sucede? Que la imagen tiene que cuidarse en todos los detalles y esto uno lo va a manifestar con ese discurso de posicionamiento de marca país. Entonces la construcción, a mí me parece una excelente idea la construcción de ese discurso, de ese Unique Selling Proposition, no solo de la empresa, sino también del país, que tendrá seguramente la biodiversidad en el centro de ese discurso. Eso construye la marca y hace que los importadores puedan tener ya una referencia. Cuando uno contacta a un importador, y a mí eso me pasa,
muy seguido cuando yo contacto a un importador, si ya hubo ese trabajo por adelantado de marca país, de marca sectorial, por ejemplo, ingredientes naturales para la cosmética, por ejemplo, vuestro país vecino Perú, ellos trabajan mucho el tema de la marca de Perú, Superfoods. Y esto se va haciendo oír entre los importadores. Entonces, la construcción de ese discurso que ustedes lo tendrán de manera un poco más organizada, me imagino, con varios argumentos, yo creo que es sumamente positivo, que uno pueda manejar no solo el discurso de la empresa, sino el discurso de su país. Y que cuando uno hable con un importador, hable también de manera franca y de manera abierta sobre las ventajas de su país, pero también sobre lo que podrían ser problemas o desventajas. ¿Por qué? Porque los importadores normalmente manejan información de primera mano y muchas veces lo están testeando al exportador. Le hacen alguna pregunta solamente para saber si está diciendo la verdad, por ejemplo. Entonces es importante que ese discurso vaya también acompañado de transparencia. Y esos son factores muy importantes para la reunión. Y con respecto a lo de colaboración, yo creo que es algo muy oportuno. Siempre digo que, por ejemplo, un factor muy importante para el éxito tiene que ver con el no estar enamorado de su empresa, de su propio producto. Uno tiene que ser flexible, pero uno no puede vender todo, no puede hacer todo. Uno es bueno en algo, en una cosa o en pocas cosas. Entonces, la colaboración se vuelve esencial. El partenariado se vuelve esencial. Hay probablemente usted en una reunión con un importador pueda ver que el importador está interesado por otros productos y usted pueda conseguir un acuerdo para importar en conjunto con otras empresas. Esto en algunas empresas, en algunos países se le llama como consorcio de exportación. A veces no es necesaria esta figura. Se puede directamente realizar una colaboración entre dos, tres o más empresas. Pero lo importante es que no lleve una competencia desleal y que una empresa no se meta en el terreno que no le corresponde, que no le toca. Eh, si uno está con un importador y le empieza a preguntar por otro tipo de productos, lo más importante es decir la verdad, decir, no, ese producto yo no lo trabajo y le puedo presentar a alguien que lo haga o no conozco a nadie o lo puedo referenciar, pero no ofrecer todo. Entonces yo creo que la colaboración en ese sentido es sumamente oportuna y enriquecedora. Vale, vamos a concluir con el seguimiento. En cuanto a la reunión virtual y el seguimiento, yo he puesto acá que inicia justo después de la reunión. El seguimiento en realidad empieza antes. Uno tiene que estar preparado para hacer seguimiento por adelantado, porque sí, uno va a realizar en un periodo de tiempo corto varias reuniones. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede realizar durante el año varias reuniones que uno vaya organizando de manera esporádica, perfecto, pero si uno participa de un evento de B2B y tiene varias citas en un mismo momento, el seguimiento es importante realizarlo, preverlo, tener todo el material que tenga que enviar, por supuesto, eh, para enviar, pero también haber previsto de qué manera uno se va a preparar. Entre el 35 y el 50% de los contratos firmados después de una feria son realizados por expositores que fueron los primeros en responder a la reunión ya solicitadas por el comprador. Esto se realiza en las ferias presenciales, pero en realidad en el mundo virtual sucede de la misma manera. He escuchado de varios compradores que dicen, sí, pero es que le escribí y no me respondió, o incluso seguimiento luego de una venta. A veces eso cae en los contratos para dar continuidad. Empresas que han comenzado a trabajar, que han comenzado a exportar y de un momento al otro desaparecen y dejan de responder. El seguimiento es importante en todos los aspectos y hace mucho a la imagen de la empresa, pero también a la imagen país. Entonces, ¿cómo prepararse? En caso de haber realizado muchas citas en poco tiempo, categorice las reuniones para priorizar el seguimiento. Nosotros lo clasificamos de hot, warm, cold, caliente, tibio y frío. Entonces, responde inmediatamente a los contactos clasificados como hot, máximo 2 semanas para los tibios y no más de 3 semanas para los fríos. O sea, en un máximo de 3 semanas, usted tiene que haber respondido a todo el mundo. Si usted es capaz que al finalizar cada reunión envíe un email de seguimiento, recapitulando los aspectos que se habían hablado en la reunión y enviando la información que se ha comprometido, por ejemplo,
el certificado, las fotos del producto, la ficha técnica, etcétera, es lo ideal, inmediatamente luego de la reunión. Entonces, por eso se recomienda preparar ese tipo de avance, ese tipo de email con antelación. Personalizar el seguimiento, no enviamos un email simplemente con un buenos días, usted ha tenido una reunión con alguien que tiene un nombre y un apellido, y bueno, por eso hablamos de personalizarlo y enviar el material prometido durante la reunión. Este es un breve esquema que utilizamos para las ferias, pero que también se aplica, o sea, las ferias presenciales, pero también se aplica a lo virtual. Entonces, en un término de 1 a 5 días después de la reunión, tengo que haber clasificado toda la información que recopilé, todas las notas, y en un máximo de 2 a 3 semanas haber enviado todos los emails que tenía seguimiento. Y si no tuve respuesta, volver a intentar por mail o volver a intentar por teléfono. Muchas empresas me han dicho, sí, pero es que yo le mandé un mail, pero nunca me contestó. Bueno, vale, quizás un mail no llegó, quizás un mail fue al spam, quizá la empresa recibe tantos emails que se le pasó. Insistir un poquito, buscar este equilibrio entre persistir y no insistir demasiado. Pero es importante, importantísimo el seguimiento, porque si no, la venta no se va a alcanzar. Un último punto, antes de concluir, tiene que ver con la organización de toda la información que uno va recopilando a través de los años y de los matchmaking que va realizando, sean virtuales, sean personales, etcétera. Tiene que ver con la organización de los contactos. ¿Sí? CRM quiere decir Customer Relationship Management. Día hay programas normalmente de pago. HubSpot, que yo he puesto acá, se puede usar en su versión gratis, ofrece bastantes facilidades y usted puede ir rastreando la información que se va a ir actualizando, puede luego exportar hacia una base de datos todos los datos que va acumulando. Es bastante interesante. Les recomiendo que les den una mirada. Pero si no, un simple Excel en el que uno pueda recopilar los datos, por ejemplo, de contacto, la actividad, el cargo, la lengua de comunicación, el medio de comunicación preferido, si se ha mantenido una reunión o no. Muy importante, dónde obtuvo ese contacto, importante por la ley de protección de datos en Europa que comenté hace un rato, y útil para explicar a la persona de dónde la conoce. Si uno escribe un email diciendo a la persona, nos conocimos el año pasado en tal lugar o en la reunión virtual, ya interpela un poco mejor a su interlocutor. Es un buen punto. Entonces, la organización de los contactos también son una clave importante para el éxito. Y con esto he tocado todos los temas que quería conversar con ustedes hoy. No sé si hay preguntas especiales. Me gustaría saber si hay alguien que participa, pero creo que no han comentado, de eventos virtuales ya actualmente, internacionales, por ejemplo, Cosmoprof, eh, Natural Ingredient, InCosmetic, la que comenté ahora en Frankfurt, que es, bueno, Frankfurt era la sede, que se va a realizar de manera virtual, que les aconsejo que ingresen para aquellos que están trabajando también en la industria de ingredientes naturales y de la salud, etcétera, me parece súper interesante. ¿Hay alguien que participe de este tipo de eventos? Creo que nadie comentó esto, Amalia, ¿verdad? No, señora, no tuvimos, Vale. sí, hubo una empresa que mencionó una feria, pero no la conozco, y era interna en Colombia y no la Vale. conocía. Pero tendría, ya que nuestros participantes están un poco tímidos, una última pregunta, Irene, si nos Sí. pudieras colaborar con esto, y es el tema de seguridad. Y es si estas plataformas online y las ferias virtuales hacen algún control en el tipo de compradores y de exportadores que entran. Un poco, porque quizás lo virtual también hace el manejo de la confianza, no sé cómo se pueda dar, y si quizás un comprador pide miles de muestras o hace a las empresas comprometerse con algunos pedidos y después no responde, o el tema de pagos. ¿Cómo es el control en este mundo de la virtualidad de los negocios en el tema de seguridad? ¿Sabes si hay Un algún muy buen control? punto. Por lo que yo he visto hasta el momento, al igual que las ferias presenciales, no ofrecen ningún tipo de seguridad en ese aspecto. ¿Qué es lo que sucede? Que una feria, si sea presencial o virtual, no tiene contratado seguro, por ejemplo, de fiabilidad financiera. Eso corresponde a la empresa exportadora contratar sus propios seguros en su propio país de origen que lo respalde en el caso de un impago, por ejemplo. Por eso,
claro, como estamos ahora ante la imposibilidad de generar confianza, de ir a ver a la empresa, quería comentarte un caso que me pasó este año en febrero con otro sector, con el sector de frescos, pero por ejemplo, estaba organizando citas para una delegación y hubo una empresa que me dijo, no contactes a este importador, porque dejaron de pagarnos hace tiempo y nos hemos enterado que lo hacen con muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo me metí a ver la empresa, en realidad no la conocía, tenían un sitio web muy bueno y estaban en un lugar, lo puedo comentar porque hay muchas empresas, no sabría de quién hablamos, es el mercado de Rungis, que es el mercado más importante del mundo, mercado en productos frescos, que está en París. O sea, estaban situados en el mejor lugar donde se puede estar situado, tenían un sitio web perfecto, etcétera, etcétera. Nada parecía ser que fuera una empresa que no pagaba, pero puede suceder. Entonces, lamentablemente, lo único que queda ahí hacer es que la empresa pregunte con quiénes trabaja, porque probablemente le compra a empresas de su propio país o de otros países, tratar de establecer una relación y ante cualquier duda, bueno, no realizar la venta. Hay muchas empresas que piden, bueno, dependiendo del producto, el tema está claro. Si uno manda el contenedor y le van a pagar el 50% contra BL y el 50% 30 días después de la recepción de la mercadería, dependiendo del monto que uno está exportando, tiene que realmente tener mucho juicio y cuidado en ese tema si es la primera exportación que se realice. Muchas empresas lo que hacen es decir que para la primera exportación, como no se conocen, van a realizar el contrato de compra-venta con algún seguro bancario. El problema, la desventaja, es que aumenta un poco el costo, porque el banco cobra su comisión, por supuesto, por este servicio, pero puede ser una solución importante. Y una vez que ya se ha generado una relación de confianza, trabajan sin el banco y trabajan directamente y flexibilizan lo que pueden ser las condiciones de pago, etcétera, etcétera. Pero para responder concretamente a tu pregunta, yo no creo que exista, no lo he visto en ningún caso que ofrezcan ese tipo de seguro, porque la feria, su negocio en realidad es tener la mayor cantidad de expositores y de visitantes, y no realizan ese filtro que correspondería a un servicio jurídico, a un seguro. Entonces ahí lo mejor es que el exportador se asegure por sus propios medios, como comenté, a través de empresas locales que existen en su propio país, a través de la compra de seguros o a través de la exportación con seguros de los bancos. Irene, muchísimas gracias. Y antes de ceder la palabra a Ana María Rojas para el cierre de este webinar, pues nuevamente, Irene, a ti darte las gracias por toda esta completa información, a los participantes también por acompañarnos y decirles que esta presentación la estaremos compartiendo, que pues hay elementos súper valiosos. Siempre decimos, este es el momento crucial para estar informados, no para ser espectadores, saber cómo se está moviendo el sector, cuáles son las megatendencias, cuáles pueden ser las oportunidades para Colombia y sobre todo cómo prepararnos para participar efectivamente y ser unos jugadores importantes en este sector. Así que muchísimas gracias a ti y a la Cámara por siempre estar acompañando a los empresarios y en este momento tan importante para reactivar sus negocios. Y cedo la palabra entonces a Ana María Rojas. Muchísimas gracias, Amalia. En el momento que estaba acá tratando ya de poner mi video. Irene, te saludo desde la Cámara de Comercio de Bogotá. No sé si me estén oyendo bien. Te oímos muy bien, no te vemos, pero muchas gracias por el saludo. Estaba tratando acá de ponerlo, seguramente ya se conectó. Irene, mil gracias. Antes de cerrar, yo también quería hacerte un último comentario, una última pregunta, y era ver, digamos, nosotros desde la Cámara de Comercio, pues siempre antes de pandemia, como tú lo mencionaste inicialmente, siempre veíamos que los empresarios obviamente se prefería mucho más las actividades presenciales, bien sea agendas comerciales, ferias, se prefería totalmente, diciendo que cuando hablábamos de una agenda virtual antes de pandemia se veía, digamos, pues extraño, se veía, digamos, raro, veía, pero agenda virtual, de pronto no se van a alcanzar los objetivos, etcétera. Ya hablando, digamos, en un mundo post pandemia, sabemos que todos, digamos, así no hayamos estado preparados para este mundo virtual, nos hemos tenido que ir hacia allá, pues porque los negocios no pueden parar. Pero ya hablando de un mundo post pandemia y como lo hemos visto de pronto digamos, en el segmento B2C, que hablamos de omnicanalidad, que se hace una parte virtual y otra parte presencial,
¿tú verías de pronto también que ya en un mundo post pandemia las empresas pueden, por ejemplo, iniciar haciendo una agenda virtual, un contacto virtual, como tú hablabas ahorita, mostrando a la empresa, digamos, en video, viendo interés y después irnos a una parte presencial, ya sea de un cierre o ya sea que vimos, no, es que vimos necesario mostrar nuestros productos no solamente con muestras, sino mostrarlos? O sea, ¿se podría de pronto integrar los dos mundos o nos vamos a seguir de pronto yendo un poco más hacia lo virtual? Tú cómo lo verías ya en un mundo post pandemia? Si podemos, digamos, como sea así, hacer un símil con la omnicanalidad que hemos visto en el segmento B2C. Mira, yo creo que esto de lo virtual ya existía, pero, o sea, las herramientas estaban, pero no las estábamos utilizando. Sí, ¿Cuál fue la desventaja? Es que, como comenté hace un rato, había empresas que solamente destinaban sus recursos a ir a una feria y solo a los contactos que podían conocer en esa feria. Pero supongamos que una feria, empresa puede obtener muy buenos contactos participando en 2 ferias. Digamos que va en Cosmetic y a Cosmoprof, pero no le da el dinero para ir a los dos. Bueno, lo importante es que a partir de ahora, que nos hemos visto obligados a trabajar de manera forzosa, digamos, a través de lo virtual, es que siga participando de los eventos presenciales, porque yo creo que si volvemos a la normalidad, se volverán a ser muy importantes, pero que el resto del año no abandone su trabajo virtual, porque hay muchas ferias que probablemente empiecen a trabajar con formatos híbridos, empiecen a combinar lo que sea presencial con lo que sea virtual, sobre todo porque se va a generar nuevos negocios para las ferias en sí mismas, con las empresas que vienen de Asia, de América Latina, de África, y que no pueden viajar todo el tiempo a Europa. Entonces yo creo que esto, como latinoamericanos, lo tenemos que tomar como una ventaja, empezar a trabajar de manera virtual, y cuando vuelva a la normalidad, yo creo que es necesario volver a viajar, necesario volver a estar presente, pero haber aprovechado este training virtual que vamos a estar haciendo a partir de ahora para aquellos que no hayan comenzado, y combinar los dos. A futuro yo creo que es lo mejor, porque de esa manera las empresas van a también maximizar su viaje a Europa cuando vuelvan a viajar. Porque yo he visto esto en muchas empresas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Viajan una sola vez por año? Ok, vale, perfecto. Van y participan, por ejemplo, de InCosmetic. Pero ya que han cruzado el océano y que sale tan caro y probablemente va a costar más caro en el futuro, se organizan una agenda de una semana para ir a visitar a aquellos clientes con los que están a punto de cerrar un contrato, aquellos clientes con los que ya tienen una relación, pero que no han venido a la feria y no lo van a poder ver. Entonces se toman esa semana y con aumentar un poquito más los recursos, se quedan una semana más y consolidan sus relaciones. Entonces yo creo que esto, apoyado con un trabajo a lo largo del año de manera virtual, sería muy enriquecedor para las empresas. perfecto. No, Irene, muchísimas gracias por tu apreciación. Y de nuevo, como lo decía Amalia, queremos agradecerte por acompañarnos en este webinar, que estoy segura que fue de gran interés para los participantes, para continuar, digamos, afianzando esta virtualidad. Vimos también, digamos, lo clave de que hemos reafianzado tendencias que ya veníamos muy claras, como es todo lo verde, lo limpio, lo seguro. Entonces yo creo que también ha sido clave como esa parte inicial de tendencias que nos diste, porque es algo que ya veníamos observando, pero con pandemia claramente se reafianzaron, y para, digamos, los empresarios colombianos es clave seguir, digamos, así, en ese camino. Y también lo que decías ahorita, Irene, ya que antes teníamos las herramientas para lo virtual, ya con este tema y este año hicieron que sí o sí empezáramos a usarlas, y como lo decías ahorita, es clave no perderlas, es clave no perder el rumbo y así volvamos a la presencialidad. Es clave seguir sabiendo que esas herramientas existen y que podemos llegar con menos, digamos, con menos costo hacia compradores que antes no podíamos, o los veíamos inalcanzables, bien sea por costos de la empresa, por parte de información, de preparación, etcétera. Este año, como tú dices, este training de este año nos ha empezado a dar las herramientas para saber que sí es posible también lograrlo
virtualmente y que sí es posible adquirir nuevos clientes también de forma virtual. Y sobre todo, digamos, digamos, en Colombia y en cosméticos que estamos trabajando con ingredientes naturales, saber que sí es posible también llegar, que una de las preguntas de Amalia nos decía era, bueno, pero a veces es muy importante ver los productos, sentirlos, etcétera. Vemos también que teniendo presentaciones enriquecidas con fichas técnicas, con información clara, también podemos lograrlo de manera virtual. Entonces Irene, mil gracias también a Amalia y a Econexia, también nuestros aliados, también desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Te damos nuevamente las gracias por haber participado. A quienes asistieron al webinar también les damos las gracias por su participación en este espacio y los invitamos a seguir conectados en los diferentes eventos que tenemos virtuales también para su interés. Y no, ya solamente me resta darles las gracias y desearles un feliz día a todos. Listo, buen día para todos, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.